Vamos a tomar lista. Buenas noches. A ver, vamos al punto. Cristina Abifadel. Cristina Abifadel no está. Inés Añasco. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. A ver, muéstrese al público, tenga la bondad. Ahí, ¿se me ve? Perfecto, muchas gracias. Juan Fernando Arteaga. Buenas noches, doctor, presente. Ya conecto la cámara. Muy bien, perfecto. Roberto Avilés. Buenas noches, doctora. Ya le conecto la cámara. Perfecto, gracias. Ivana Jacqueline Calderón. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Ya le Buenas comparto la noches. cámara. Buenas noches. Muy bien, perfecto. Emily Calderón. Buenas noches, doctor. Ya le activo la cámara. ¿Me ve? A ver, no la veo. ¿Allí? Tampoco. ¿Me espera un ratito? Entonces me conecto al teléfono. Cuando se conecte me avisa. Ya. Sebastián Carrión. ¿Cómo está, doctor? Presente. Perfecto. Muy bien. Miguel Ángel Coca. Miguel Ángel no está. Ni se lo ve ni se lo escucha. María Gabriela Díaz. Buenas noches, doctor. Presente. Ya enciendo la cámara. No se la ve. Ahí ya me puede ver. Perfecto, muy bien. Ya. William Espinosa. Buenas noches, doctor, presente. Muy buenas noches. A ver. Juliana González. Buenas noches, doctor. Presente. A ver, para verla. Esperen. Muy bien. Perfectísimo. Martina Insúa. Buenas noches, doctor. Muy bien. Miguel Ángel Mueve. Coca quiere decir algo. Ah, sí está aquí. A ver, muéstrese, don Miguel. ¿Mm? Buenas noches, doctor. Muy bien, perfecto, perfecto. Doña Emily Calderón ya vino. Sí, Emily doctor. Calderón. Sí, doctor. Ya la A ver, estoy muéstrese prendiendo. para ver. Ya estoy prendiendo la cámara. ¿Ahí me puede ver? Muy bien. Gracias. Aileen Jiménez. Creo que sí se Buenas pronuncia. noches. Sí, buenas noches, doctor. Ya prendo la cámara. A ver.
Ahí está bien. Muy bien. Freddy Lucas. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Aurora Malacatus. Buenas Sí, noches, está. doctor. Ya enciendo la cámara. Muy bien. Ya. Perfectísimo. Génesis Maldonado. Presente, doctor. Buenas noches. Perfecto. Dagmar Martínez. Buenas noches, doctor. Ahí se puede ver. Buenas noches. Perfecto. Katy Monar. Buenas noches, doctor. Ya prendo la cámara. Ahí me ve. Muy bien. Braulio Orellana. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. María José Pesantes. Buenas noches, doctor. Ya enciendo la cámara. Ya. Buenas noches. Perfectísimo. Melinda Dayanara. Buenas noches, doctor. Buenas noches. César Emilio Prieto. Ya enciendo la cámara, doctor. Perfecto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Arturo Uyaguari. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Ya estoy encendiendo la cámara. Buenas noches. ¿Ya me puede observar? Ahora sí, perfecto. Maylis Rendón. Buenas noches. Ya prendo la cámara. Perfecto. Maylis Mayerlin. Muy Ahí bien. se me puede ver. Aura. Sí, perfecto. Aura Roca. Aura Roca. Buenas noches, doctor. Un momento, ya Buenas. enciendo la cámara. Doctor, buenas noches. Excelente. Pamela Saldaña. Presente, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Mary Valencia. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas Hola, noches. doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Carla Vázquez. Hola, doctor, buenas noches. Ya enciendo mi cámara. Sí. Buenas noches. Erika Vera. Buenas noches, doctor. Ya se está cargando la cámara. Ahí estoy. Muy bien. Jorge Zambrano. Hola, doctor. Buenas noches. Muy bien. Perfecto. Buenas noches. Bueno, Cristina Abifadel. Cristina Abifadel no ha llegado todavía, ¿no? Cristina. Perfecto. Vamos al grano.
Compartir archivos. Bien, habíamos hablado de la historia, eso es un término, un capítulo súper fácil, lo pueden leer sin ningún problema. Más fácil que leer la revista Vistazo. Vamos a entrar al capítulo que nos corresponde de las funciones o lo que todavía se conoce como facultades mentales. Actualmente tenemos otras facultades mentales, además de las nombradas por Aristóteles, y que tradicionalmente se las sigue utilizando. Nosotros, por ejemplo, tenemos las funciones ejecutivas, capítulo 3. Les recomiendo que abran el libro en el capítulo 3, donde hablamos de las funciones ejecutivas. Para esto, vamos a utilizar el pizarrón. Permítame, eso es. Bien, algunos autores se han adjudicado el inicio de este término. Por supuesto que el libro guía lleva otra orientación, pero algunos autores, otros, con buena razón, posiblemente, como ustedes saben, los elementos anatómicos y ciertos conceptos científicos han sido descubiertos simultáneamente por 2 o 3 y hasta más descubridores, valga la redundancia. Sucede en otras ciencias también lo mismo. Sin embargo, acá realmente el que empezó con los términos de función ejecutiva fue Luria. Alexander Romanovich Luria, a pesar de lo que diga el libro guía. Alexander Romanovich Luria, médico ruso de la era soviética, fue el que empezó a estudiar el cerebro a profundidad. Y de hecho hay un test neuropsicológico. El primer test neuropsicológico en la historia fue de Luria. Todavía se lo utiliza, que se llama el test de Luria. Entonces tenemos aquí, valga la pena nombrar, Alexander Luria. Se situó, vamos a ver si dibujamos un poquito el cerebro. A ver, aquí. Me salió mal. Aquí vamos a ir dibujando. Me tiene que salir Aquí va y aquí viene el lóbulo frontal y aquí viene el lóbulo temporal. Ahí está. Vamos a borrar un poquito acá. Ahí. Difícil dibujar con el mouse. Con la mano alzada y en el pizarrón es otra cosa. Así vamos. Espérense un ratito. Vamos otra vez. Y ahí viene. Bueno, no me sale tan bien, pero bueno, ahí vamos.
Aquí tenemos el lóbulo frontal, con buena voluntad. Acá tenemos el lóbulo occipital. Acá tenemos el lóbulo parietal. Y este es el lóbulo temporal. Vamos a dibujar también la cisura de Rolando. Ahí tenemos. Originalmente el primer sitio que se habló de las funciones ejecutivas fue la superficie del lóbulo frontal, situada, vamos a ponerlo de color azul mismo, aquí, en esta raya. Vamos a ponerla de otro color. Ahí. Esa era la zona, en la parte prefrontal del lóbulo frontal, en la superficie dorsal del lóbulo frontal, de la parte prefrontal del lóbulo frontal. La línea está un poquito corta, la vamos a continuar para acá. Ahí, en la superficie del lóbulo frontal. Actualmente este concepto se ha desarrollado. Es un concepto netamente fisiológico. Las funciones ejecutivas han reemplazado a dos facultades mentales clásicas: la voluntad y la inteligencia. Las funciones ejecutivas son la forma, la manera de que el individuo ejecuta acciones para lograr un objetivo. La persona inteligente utiliza menos tiempo, energía y trabajo para lograr un objetivo. Eso está plenamente demostrado. Tomando en cuenta que si el objetivo es la solución de un problema, la persona que lo haga en la menor cantidad de tiempo, esa es la que es más inteligente. No por nada, los test de inteligencia siempre utilizan el tiempo. A diferencia del resto de los test, donde se le da todo el tiempo al sujeto para que conteste, sobre todo cuando se trata de evaluación de la personalidad, el paciente se le incita: no, tranquilo, conteste usted con toda sinceridad, puede volver a contestar y todo lo demás. En cambio, en los test de inteligencia, él solamente tiene oportunidad para contestar una sola vez y le miden el tiempo, ¿sí? De una manera súper tajante. Bueno, los exámenes que ustedes van a tomar, empezando por los de acá y los de MIR y todo, que yo siempre repito eso, son iguales, parecidos. Allá no es como acá, que le dicen al profesor: espérese un ratito, sí, que por aquí, que por allá. Allá no es, ven. Y si se queda, le quitan la opción del examen, es decir, ya, usted se quedó afuera y punto. Y ahí te quedaste afuera. Entonces, la manera como ejecutar una acción para lograr un objetivo son las funciones ejecutivas, ¿sí? Hay diferentes formas de lograr algo. Miren ustedes, estamos hablando manejo de las manos, de las 4 extremidades, o también el habla, ¿sí? En todo eso nosotros planificamos, organizamos y controlamos. ¿Qué significa? Pensar en lo que voy a hacer, ordenar mis movimientos y monitorearlos para lograr el objetivo o varios objetivos. Hay una pregunta y una prueba que se hace para la inteligencia, la orden de 3 tiempos. Tome ese papel
dóblelo 2 veces y llévelo a la gaveta superior de ese escritorio que está allá. Entonces, hay una acción, tomar el papel, la segunda, doblarlo 2 veces, y la tercera, llevarlo a la gaveta. Ustedes dirán, pero ¿y eso qué es? ¿Una prueba? Sí, una prueba. Para ustedes no hay ningún problema, pero una persona que ya tiene retraso mental moderado no lo puede hacer. Si esa persona no lo puede hacer, inmediatamente ustedes dicen, aquí hay un indicio psicopatológico de retraso mental moderado. Así de sencillo. Y entonces yo ya más o menos, con el examen del estado mental, yo le tomo un test de inteligencia. ¿Sí? Esa orden de 3 tiempos está dentro del examen del estado mental y dentro del examen neurológico. Tanto el neurólogo como el psiquiatra evalúan la inteligencia, la función cognitiva, ¿no? Entonces, constantemente uno está planificando. No se trata de planificar con lápiz y papel. Siempre uno está planificando hacer las cosas utilizando el menor tiempo posible, ¿no? Planear, organizar y controlar. Las funciones ejecutivas ya no son un concepto solamente de hacer las cosas, sino que implica una serie de otras funciones que clásicamente estaban distantes. Ahora se las ha agrupado mediante este concepto. Por ejemplo, control de la conducta. ¿En qué momento yo me inhibo de hablar? O mejor me quedo callado, o mejor no me... Se llama inhibición de conducta. Otra cosa es, también interviene en este mismo concepto, o está bajo de este mismo concepto, la memoria de trabajo. El concepto de Baddeley, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a memoria, es diferente a la memoria reciente. Algunos confunden memoria reciente porque esa memoria dura minutos o media hora o una hora. En cambio, la memoria de trabajo es el acopio de información para lograr determinado objetivo. Una vez que se logra ese objetivo, termina o se disuelve esa información y vamos a otra información. ¿Sí? En este momento alguien me llama y me dice, oye, fulano de tal quiere hablar contigo porque tiene un problema en el hospital. Ya, muchas gracias. Entonces yo estoy con eso durante la clase. Termina la clase, inmediatamente lo llamo a fulano para preguntarle que hay un problema que me dijo sutano. Entonces él me habla, resuelvo el asunto, aclaro el problema y cuelgo. Y después ya eso de que tengo que hablar con él, con quién tengo que hablar, eso se disuelve. En la memoria de trabajo es fundamental para la planificación. De hecho, memoria de trabajo es planificar. Otra cosa también que interviene es lo que se llama flexibilidad cognitiva. Hay diferentes maneras de hacer las cosas y dependiendo de la situación la podríamos hacer. Flexibilidad cognitiva significa en qué momento puedo decir tal cosa y en qué momento mejor no la digo. O he preferido dejar eso para después y primero hago esto otro. Cuando nosotros salimos de nuestra casa, implícitamente ya tenemos planificado lo que vamos a hacer. Primero voy a tal parte, después me voy a tal parte, pero sucede que los cambios de la situación hacen que la última cosa que quería hacer la hago primero y viceversa. Eso significa flexibilidad cognitiva. Cuando hay una alteración de la flexibilidad se llama rigidez, característica de la persona senil o de pacientes que tienen trastornos de involución cerebral o deterioro cognitivo. Eso es muy importante. La fluidez verbal también requiere de planificación. ¿Qué es lo que voy a decir al principio? ¿Qué es lo que voy a decir lo siguiente? Y así sucesivamente. La categorización, el dar la categoría a determinada cosa,
cuál es lo primero, cuál es lo segundo, etcétera, cuál está arriba, cuál abajo, o cómo yo lo ordeno, eso también es importante. Planificación, toma de decisiones, resolución. Eso que antes estaba en la voluntad y la inteligencia, ahora cada vez más se habla de funciones ejecutivas. Todavía sigue existiendo el término voluntad, así como también el de inteligencia, desde luego que sí. Y también cada vez más se habla de funciones ejecutivas. En algunos libros de texto y en algunos informes, ya usted lee que se le evaluó las funciones ejecutivas y ya no hablan para nada de inteligencia ni de voluntad. Funciones ejecutivas engloba todo eso. Y suficiente con decir, evalué las funciones ejecutivas en su totalidad, ya nosotros sabemos el asunto en qué consiste. Ya no hay el constructo de la inteligencia subsumido, ya no está porque está subsumido en el concepto de las funciones ejecutivas. ¿En dónde está? Eso sí, sigue en el mismo sitio, el corteza prefrontal, ¿sí? Nosotros tenemos la corteza prefrontal, se llama la parte más adelante, la proa del barco, podríamos decir, el elemento más avanzado o la neocorteza más nueva, valga la redundancia, porque neocorteza significa corteza nueva. Y precisamente allí están las funciones ejecutivas. Cuando nosotros vemos en el capítulo 2 del libro guía una neuroanatomía bastante fácil, habla de las proyecciones. Dos proyecciones principales, hacia adelante y hacia atrás. Tomando en cuenta hacia adelante el tálamo y hacia atrás del tálamo. El tálamo es el órgano que con la corteza establece la conciencia. También establece la imaginación. Y buena parte de la imaginación está relacionada con la planificación. De hecho, la persona que es innovadora y que quiere solucionar o actuar o ejecutar algo de una manera diferente y que le salga mejor, apela a la imaginación, pero no a la imaginación improductiva, sino a la imaginación creadora, porque hay dos tipos de imaginación: la de soñar despierto sin nada, y la imaginación creativa, que es ese individuo que sueña despierto para planificar el futuro. Esa es la imaginación que nosotros debemos cultivar, ¿no es cierto? Entonces, la corteza prefrontal es la corteza del funcionamiento y obviamente comprende la zona dorsolateral, la primera que fue descubierta dentro de este concepto de funciones ejecutivas, la que está rayada allí. La otra, que es la parte medial y orbital. ¿Sí? La orbital, ustedes saben, aquí más o menos están los globos oculares. Espérense un ratito. A ver, aquí. Suponiendo globo ocular es redondo. Si está muy alargado, hay hipermetropía, y si está muy achatado, hay miopía. La miopía y la hipermetropía son alteraciones congénitas. La presbicia es otra cosa. La presbicia es un daño en la acomodación del lente, del cristalino. El músculo se hace ya más duro, más esclerosado por la edad. Entonces ya el lente ya no ve cosas de cerca, y cada vez que hay mayor edad, la visión en brazo corto, que se llama, ¿no? Pero en este caso, esta corteza que está por encima, vamos a darle el toque de aquí. Esta corteza que está por encima de las órbitas es la corteza orbitaria.
Y la corteza medial, en un corte sagital, nosotros vemos la corteza que está en la parte sagital interna, medial, allí es la tercera zona de las funciones ejecutivas. También es importante, ahí entra lo que se llama el síndrome disejecutivo, en donde el individuo es incapaz de realizar acciones o conductas complejas cuando la lesión es leve. A medida que la afecta ejecuciones o funciones más elementales o más sencillas, la lesión es más grave. Hay personas que no pueden hacer acciones complejas, nunca la han podido hacer. Otros, en cambio, la perdieron esa habilidad. En el primer caso es una insuficiencia intelectual, término clásico, antiguo, clásico, y en el segundo caso es un deterioro o demencia, hablando de lo mismo. Nosotros entonces, el área dorsolateral se relaciona con el funcionamiento cognitivo. Vamos a ponerle aquí cognición. Y lo que pasa es que vamos a ponerle la C, cognición. Ese es el área dorsolateral, que es muy importante, funcionamiento cognitivo. El área medial, motivación. Y el área orbital, comportamiento social. Entonces tenemos cognición, motivación y socialización. Entonces tenemos funciones ejecutivas. Esto ya lo dijo Alexander Luria, más o menos a mediados del siglo XX. A ver, vamos a ponerlo. Tenemos por aquí. Cognición. Motivación. Socialización. Miren ustedes cómo se ha avanzado en el conocimiento del cerebro. Cómo, en dónde pensamos, cuando planificamos, en dónde pensamos el orden, la conveniencia de ponerlo esto después y antes. Eso es la cognición, la parte inicial donde empezó este concepto de funciones ejecutivas en la parte dorsolateral del lóbulo frontal, en la parte prefrontal. La motivación en la zona medial y la socialización en la corteza que está inmediatamente por encima de las cuencas orbitarias, que se llama corteza orbitaria, ¿sí? U orbital, dicen otros autores. Entonces, constantemente nosotros estamos haciendo uso de las funciones ejecutivas. No se trata de que solamente actúan en funciones importantes o en conductas importantes, no. En cualquier conducta, por pequeña que sea, intervienen las funciones ejecutivas. Muchas veces las conductas desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista... Entonces ahí estamos hablando de otras funciones que están en los ganglios basales, en el cerebelo y en la médula. Lo que se llama engramas. Ese es un concepto de la memoria. Vamos a ponerlo de otro color. Engramas. Son memorias
que están instaladas a largo plazo. Hábitos o maneras de hacer que son difíciles de erradicar. De hecho, cuando usted quiera aprender una habilidad nueva, los engramas que tiene de otros tipos de ejecuciones serán el principal obstáculo para que usted aprenda unas nuevas aplicaciones o ejecuciones o innovaciones, ¿sí? Los engramas son una serie de memorias corporales y cognitivas que nos mantienen en el día a día y nos mantienen, entre comillas, seguros y confortables. De ahí que algunos han llamado la zona de confort. Cuando usted aplica un cambio, una innovación, entonces sale de los engramas y empieza a navegar por mares desconocidos. Porque los engramas ya lo tienen a uno habituado a moverse de tal manera, a planificar las cosas de tal manera, a hacer las cosas con el mismo estilo de siempre. Pero el problema está que el mundo cambia. Todo a nuestro alrededor va cambiando y si nosotros seguimos iguales, nos vamos a quedar sin adaptarnos al medio. Nosotros tenemos que cambiar e ir un paso adelante, si es preferible, o dos, al cambio o a los supuestos cambios que puedan haber. Nadie sabe hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va el ritmo de trabajo, la labor, etcétera, etcétera. Incluso dentro de nuestro hospital, yo me acuerdo que cuando yo fui a trabajar al hospital en el año 84, cuando era estudiante en el año 80 ya iba al hospital también. Entonces en el año 80, digo esto porque en el año 80 el único banco que tenía hasta ese entonces computación o computadora era el Banco del Pacífico. Entonces uno tenía una cuenta en el Banco del Pacífico, entonces decía, bueno, aquí está todo computarizado, entonces era una innovación, ¿verdad? Hasta ese tiempo los bancos que atendían individuos ya no eran tan simpáticos que digamos y trabajaban solamente con registros que estaban en papel. Con el Banco del Pacífico, la computadora inmediatamente interconectada con otros bancos te daba, te pagaban el cheque y todo lo demás, una innovación. Y pusieron cajeras guapísimas. Las cajeras más guapas estaban ahí, entonces uno los atendía, pero rapidísimo, y te atendían una cajera, una chica simpática. Entonces, mire ese cambio. Ahí hay un cambio. Cuando yo en el año 80 fui al hospital, yo dije, aquí, en este hospital, no va a llegar eso. Y exactamente en el año 2003, se computarizó el hospital. Trajeron computadoras y se puso el sistema. Y hubieron médicos que renunciaron. No les gustaba escribir en la computadora y se fueron. Es engramas. Los engramas que tenían eran tan poderosos que les impedía cambiar. Y ya incluso hay otra manera de proceder con las computadoras. Todo cambia. No solamente el registro, las terminologías, sino también la actitud hacia el paciente. Influye mucho la computadora. Actualmente los pacientes se quejan de que el médico lo único que ve es la computadora, pero no lo ve a ellos. Eso es necesario manejarlo y para que el paciente no se sienta considerado una simple cosa nada más. Entonces tenemos ahí cognición, motivación, socialización. La motivación es las ganas de hacerlo. De otra manera, o de la misma manera, la motivación. ¿Sí? Bueno, tengo que escribir en computadora. Entonces, para nosotros, que se escribía a mano, ¿eh? Todo era a mano. Los apuntes uno hacía a mano y la medicación ponía a mano. En cambio, ahora la computadora te hace eso. Tú escribes y baja la receta y todo lo demás
Eso es algo que, además de cognición, motivación y socialización, la sociedad también cambia. Las costumbres, los valores van evolucionando. Hasta hace poco, bueno, en el siglo pasado, la cantidad de personas que iban a los hospitales eran personas humildes, agradecidas. Ahora el personal que va, es decir, los pacientes, los familiares que van a los hospitales ya no son así. Son personas que exigen sus derechos. Ahora hay que pedir consentimiento informado para todo. Y ya el familiar no viene a quejarse, viene a plantear una demanda. Parecen abogados cuando hablan. Y las leyes están en la palma de la mano, consultan inmediatamente la ley. Parecen abogados, eso le digo. Y entonces exigen sus derechos. Ya no es como antes. Ahora la medicina está judicializada y ellos lo saben. Antes ustedes solamente veían alrededor de los hospitales, en la sala de espera, a agentes de la funeraria. Ahora hay más abogados que agentes de la funeraria. Cuando sale una persona, un abogado los aborda. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Lo trataron bien? Ya sabe, aquí está mi tarjeta para algún reclamo. Nosotros le atendemos su reclamo. Las primeras consultas son totalmente gratuitas. Si algo le ha pasado, este servidor inmediatamente va a hablar con el director y si hay que plantear una demanda, yo se la planteo. Usted no gasta en nada, yo le hago todo y después cuando ganemos la demanda, pues usted me da tanto. Así de sencillo. Entonces, a veces el paciente sale esto, sí, me han tratado mal, entonces va el abogado. Tal como le estoy diciendo, bueno, ustedes no creen, cuando vayan a los hospitales se van a dar cuenta. Es algo muy sutil eso, ahí lo ven. Y cuando actúan, ahí ustedes se dan cuenta. En todo caso, la sociedad cambia y obviamente ahí entra la planificación para adaptarnos. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Antiguamente se hablaba de inteligencia. El animal más inteligente es el que sobrevive y el que no es inteligente muere. Claro, el concepto de Darwin, y lo tiene así descrito, el animal que gastaba más energía y más tiempo para cazar de lo que ganaba comiendo, ese animal perecía y toda su especie. Y el hombre, que es el animal que tiene más éxito en eso, tan es así que ahora tiene comida guardada y no hace nada con ningún ejercicio, más bien le ha tenido enfermedades degenerativas como la diabetes, la hipertensión, por eso mismo. El animal que menos energía ha gastado y que tiene más comida, el ser humano. Entonces, el síndrome disejecutivo, daños en el lóbulo prefrontal, síntomas cognitivos, emocionales y conductuales. Aquí entra un ejemplo paradigmático que ustedes van a oír y a ver y a leer, el caso de Phineas Gage. Gage, un obrero, en esa época, un obrero del ferrocarril, en esa época el ferrocarril se veía paso a través de la montaña de roca con dinamita. Perforaban, hacían un hueco y colocaban la dinamita, prendían la mecha y la bajaban ahí y explotaba todo sincronizadamente. El problema es que al parecer la mecha era muy corta, hubo un accidente de tal manera que cuando él empujaba la mecha, se empujaba con un tubo de hierro hasta el fondo de la roca, después de hacer el hueco, se empujaba, la dinamita explotó y aquí por el ojo, por debajo del arco cigomático, la barra de hierro entró, destrozó el ojo izquierdo y salió por este lado. Entonces tenía la barra ahí. El lóbulo frontal izquierdo lo destrozó. Y fue así al médico. El médico narra en la tienda de
había un médico ahí en una tienda donde él atendía pues a los heridos del trabajo, a los trabajadores. Y le sacó el tubo y el paciente no tuvo ningún problema ni para ver en el otro ojo, ni oír, ni nada. Caminaba, hablaba sin ningún problema. Lo que era espectacular para el médico porque él pensaba que se iba a morir, pero no se murió para nada. El individuo quedó bien, solamente sin el ojo, pero no hubo ningún signo de focalización, de déficit motor, ni tampoco de trastorno de la conciencia, ni del lenguaje, nada. Aparentemente, él cambió en la parte de su personalidad. Phineas Gage, en la motivación y socialización, cambió totalmente, se volvió un individuo psicópata, sin escrúpulos, sin respeto. Antes era un trabajador modelo que iba a trabajar temprano, ahora no iba a trabajar o iba tarde y se portaba con los demás de una manera irrespetuosa y todo lo demás. Eso fue el caso de Phineas Gage. Ese fue el primer síndrome disejecutivo que fue descrito en el mundo, es decir, académicamente hablando. Phineas Gage tuvo un largo periplo, de ahí se fue a vivir a Australia, luego pasó por Chile. El caso de él fue interesante porque lejos de alterarlo, desde el punto de vista psicomotor no le pasó nada, pero la parte ¿no? Las pruebas para evaluar el síndrome, el funcionamiento ejecutivo, están dentro del, por ejemplo, el NeuroSy tiene unas pruebas para medir el funcionamiento ejecutivo. Prácticamente todos los subtests de los test de inteligencia del WISE, del mismo Luria, el mismo Binet, sirven para medir el síndrome disejecutivo en el caso de una lesión. Ahí viene el asunto que hay un dicho que dice, vamos a poner de otro colorcito. El hombre frontal es al que menos le funciona el lóbulo Hay personas que tienen un temperamento, o más bien dicho, una personalidad que se llama borderline. Ante cualquier pequeña cosa reaccionan desmesuradamente, son agresivos, y otros son frontales. No tienen pelos en la lengua, como vulgarmente se dice, son dichos populares, no tiene pelos en la lengua, ese individuo que te dice las cosas al pan, pan y al vino, vino, y te las dice de frente, ¿no? Ese trastorno límite de la personalidad. A ese, por ejemplo, el hombre frontal, el que dice, yo soy frontal y te digo las cosas como son desde el primer momento, ese es el que menos le funciona el lóbulo frontal. El lóbulo frontal precisamente es el que, a través de las funciones ejecutivas, monitorea y controla eso. En cambio, yo he conocido tanto los trastornos de límite de la personalidad, ya sea a través de agresiones físicas con golpes o a través de agresiones verbales, o en la mayor parte de las veces las dos juntas. Eso es una hipofrontalidad. Se llama hipofrontalidad. La hipofrontalidad, pues obviamente, trastorna
Vamos a ponerlo T, trastorno límite de la personalidad, ¿no? Ese no tiene ningún tapujo, ningún escrúpulo, le dice las cosas o reacciona de manera agresiva ante cualquier pequeña cosita. Entonces ahí tenemos una falla del lóbulo frontal. Se llama hipofrontalidad. El lóbulo frontal se está disminuido. Pero, en cambio, en el individuo, vamos a ponerlo de otro colorcito. A ver. Hay una hiperfrontalidad, se llama así ese término, es un término técnico, pero que ustedes pueden darse cuenta que tiene una simple lógica, hiperfrontalidad. ¿En dónde se ve más la hiperfrontalidad? En el trastorno obsesivo compulsivo. Eso es una hiperfrontalidad, pero terrible, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo se ve en las tres. En la cognición, porque hay gente que ve un número y empieza a sumarlo, restarlo, multiplicarlo, hacer diversas operaciones. No pueden ellos evitarlo ni contenerse, hacer eso. Ven un número y enseguida están en la motivación. Cuando tienen asco, fenómeno que a cualquiera le puede suceder, ellos en cambio tienen un asco pero por 10.000 veces elevado. Tan es así que hasta incluso tienen reacciones psicosomáticas cuando ellos consideran que hay algo que es repugnante, tremendamente nocivo, de lo repugnante, de lo feo, de lo horrible. Tienen una reacción extraordinaria. Y la socialización, para ellos todo es orden impecable, todo tiene que estar en su debido lugar. Son personas que no resisten un atraso, ¿sí? Y son hiper rigurosas. Por ejemplo, yo una vez estaba escribiendo, cuando en la época en que era a mano, y cometí un error y yo taché, porque no había borrador en esa época, haciendo un tachadura y seguí. Entonces dice, doctor, yo nunca haría eso. A mí me gusta escribir sin tachaduras. Ni siquiera una pizca de nada. Entonces ahí me di cuenta de lo obsesivo que era, ¿no? Entonces la socialización para ellos, el orden, de una manera extraordinaria. Eso es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y también se ve más en el trastorno obsesivo compulsivo ya como trastorno clínico. Hay trastornos obsesivo compulsivos de la personalidad que nacen así, siendo estrictos, lineales, exactos, rigurosos. En cambio, esa es su manera de ser, su estilo, ¿no? Obviamente ese tipo como contador sería magnífico. Si ustedes han visto la película El Contador, que se llama así mismo El Contador, de Ben Affleck, ¿quién ha visto esa película? Nadie la ha visto. Ben Affleck. Ben Affleck es el que ha vuelto con Jennifer López, ¿no?
Fue esposo de Jennifer López, se separaron y volvió otra vez con Jennifer López. Se llama El Contador, en español. Ustedes pueden ir a Google El Contador. Ahí se trata de un individuo que es obsesivo compulsivo. Ah, Sebastián Carrión sí la vio. Claro, él era obsesivo compulsivo y es un contador extraordinario. Le veía hasta el último centavo. Si alguien se había cogido un centavo en la empresa, él lo descubría y lo agarraba, ¿no? Bueno, la película es muy interesante porque lo contrataron para hacer una auditoría en una empresa gigantesca y él llegó a la verdad, que el propio dueño se estaba robando a sí mismo. Y el dueño le dijo, ya, está bien, no se preocupe, llegó a la mitad del trabajo, no siga, yo le voy a pagar toda la plata que damos, como que usted ha hecho el trabajo y se va. Tranquilo, no se preocupe. Entonces él dijo, yo jamás de terminar una cosa. Siempre debo terminarla. Ahí usted. El caso es que él había eso, pero el Asperger también tiene el problema de acá. O sea, Asperger también tiene el TOC. El TOC, el espectro autista y el espectro del TOC, ahí se da con parte del Asperger con el TOC. Hay personas que tienen trastorno obsesivo de su personalidad, no de la parte patológica, sino que trastorno obsesivo de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad o trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo. También se llama en el 610 trastorno anancástico. Para que vayan a consultar en el 610, a ver, trastorno anancástico de la personalidad. O trastorno, en el 610 se llama trastorno anancástico de la personalidad y en el DSM-5 se llama trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Que rozan con el Asperger, individuo muy inteligente que vive ensimismado en su propio mundo y que sirve para estos tipos de trabajos. Por ejemplo, el Asperger lo utilizó un novelista para los individuos que son hackers. Los mejores hackers del mundo son Asperger. Y así también para contadores también son Asperger. Entonces ahí se traslapan estos dos trastornos, ¿no? Entonces, ahí tenemos hiperfrontalidad. Súper controlados, rígidamente establecida su conducta, planificada de antemano, no se salen de lo que ha sido planificado, no tienen nada de flexibilidad cognitiva, todo lo contrario, son hiperrígidos, exactos, rigurosos, y no permiten ni toleran ninguna cosa que cambie. Una línea que salga por aquí, ya enseguida. Ustedes vieron la película de Julia Roberts, Durmiendo con el enemigo. ¿Alguien la ha visto? Esa es otra película clásica. Durmiendo con el enemigo. Ajá. Durmiendo con el enemigo tenía un trastorno anancástico de la personalidad, un individuo que era hiper riguroso, todo alineado, todo. Llegaba a la casa y veía que una cosa estaba por ahí asimétrica y golpes y puñetes a la mujer. Ahí se veía que le caía, pero. Y la pobre mujer ya estaba cansada, además de tanto maltrato, y cansada de que tenía que tener alineadas las toallas, los vasos, era una cosa ya insoportable realmente, ¿no? Entonces se fugó, fingió que se había caído en el agua, en el mar, y se fugó. Después el individuo la encontró, bueno, en fin, y supo que la encontró cuando llegó a su casa donde se había huido y encontró todo ordenado. Entonces dijo, aquí está el individuo. Pero era una cosa terrible. Bueno, yo sí he conocido a esas personas, ¿eh? Y ustedes ponen todo es
Por ejemplo, lo que está escrito aquí es una barbaridad. Esa persona no tolera estas cosas de aquí. Así como está este pizarrón, todo es... En todo caso, eso es alteraciones disejecutivas que nosotros debemos considerar. Miren que ya el término ya no se habla de obsesión-compulsión, ya no se habla de Asperger, se habla de alteraciones disejecutivas. Son términos de la neuropsicología, porque aquí estamos realmente en el reino de la neuropsicología, la materia del futuro que ya estamos palpándola, digamos así, ¿no? Tenemos entonces memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y funciones ejecutivas de más alto nivel, obviamente el razonamiento, resolución de problemas complejos y obviamente la planificación de proyectos, ¿sí? Claro, razonamiento siempre estamos razonando, pero cuando hablamos de conceptos más elevados, cuando hablamos de razonamientos pertenecientes a determinada profesión para resolver tal problema, ahí tenemos que utilizar funciones ejecutivas de alto nivel. Lo mismo la resolución de problemas. Resolver un problema que me ha pasado en tal cosa, bueno, se me bajó el aire de la llanta, voy a la gasolinera, le pongo aire y se acabó. ¿Sí? Necesito tal documento, ¿a quién voy a acudir? Ahí es un problema de alto nivel, ya es más complejo, y hay gente que lo soluciona muy rápidamente, porque una capacidad de planificación muy buena. Además, los planes de largo alcance, ¿sí? Lo que nosotros llamamos en el tratamiento de los farmacodependientes su proyecto de vida. ¿Cuál es su proyecto de vida? O sea, el proyecto de vida, fíjense usted. Usted proyectándose a 10, 20 años, 30 años. Imagínese usted, ahí estamos hablando de una planificación. Claro, ustedes, por ejemplo, todos ustedes planifican, se proyectan para ser médicos. Y más allá, ¿qué especialidad van a tomar? ¿Y a dónde van a vivir? ¿Y cómo van a practicar la medicina? Ya estamos hablando de planificación a largo plazo, y eso estamos hablando de alto nivel, ¿no? Todos van a tener el título de médico, pero algunos van a ser gastroenterólogos, otros van a ser cardiólogos, etcétera, etcétera. Unos van a que ya están planificando a vivir en los Estados Unidos, otros que se quedan acá, etcétera, etcétera. Eso es importante ver, ¿no? Naturalmente que la función ejecutiva empieza con la inhibición o control de la conducta en cuanto a límites. Recuerden ustedes que la educación del niño debe empezar trazando los límites. Los argentinos llaman rayar la cancha, ¿no? Hasta aquí puedes hacerla, ¿y por qué? Esto puedes hacer hasta aquí. Los límites de estos son estos, estos y estos. Límites en cuanto a espacio, límites en cuanto a tiempo, límites en cuanto a la extensión de la palabra, etcétera, etcétera. Todo es que nadie puede hacer una conducta ilimitada. Esa es una gran verdad. Y si usted no pone límites a sus hijos, posteriormente la ley, la justicia u otras formas le pondrán límites. Y eso es lo malo. ¿Sí? A las personas que no le ponen límites en su infancia, posteriormente se verán con los límites de la ley. Y eso es lo malo. Entonces, toda educación, lamentablemente hay que decirlo, empieza con límites. Se ponen límites. Y eso forma parte de las funciones ejecutivas. Memoria de trabajo, ya hemos explicado, la flexibilidad cognitiva, diferentes maneras de hacer las cosas. Y obviamente ahí entran los principios de tolerancia y de socialización. La tolerancia forma parte del concepto de educación. Uno tiene que ser tolerante. Si no es tolerante o es intolerante, obviamente que no va a tener una relación social estable, ¿verdad? Entonces tenemos
El ejecutivo central, conformado por estas tres cortezas íntimamente relacionadas, repito, la dorsolateral, la orbitaria y la medial, constituyen el ejecutivo central, que a su vez controlan los contenidos semánticos del lenguaje y de las expresiones corporales, la memoria de trabajo, el lenguaje. Nosotros tenemos esas tres cosas controladas, aunque no lo creamos, la tenemos monitoreadas. La fluidez verbal, obviamente, en relación a los límites. Fluidez verbal, uno tiene derecho a hablar hasta determinado límite. Incluso cuando uno reclama, qué términos utiliza y hasta dónde voy en el reclamo, y qué le digo y hasta dónde voy en lo que le digo. Porque si me pongo a insultar y a decir lo que uno quiere, pues prácticamente, incluso hasta el reclamo que hago, no va a surtir efecto, ¿no? La categorización es poner términos o denominaciones a determinadas cosas. Un ejemplo complejo de categorización es el diagnóstico, por ejemplo. El diagnóstico es algo categorial. Este señor tiene esquizofrenia, este señor tiene bipolar 1, este señor tiene un episodio maníaco, este señor tiene una demencia. Miren ustedes, estamos categorizando a las personas. Y en la toma de decisiones también es importante, ¿sí? El tomar decisiones en la vida, todo el mundo las toma. Y más todavía los que no toman decisión. O sea, tomar una decisión, hacer algo y no hacerlo o no decirlo, también es una decisión. Y eso me acuerdo de una discusión que tuvimos con un colega de consulta externa, cuando le pidieron el informe, un paciente que se hizo ver una sola vez. Hay casos que el paciente va, se hace ver y quiere el informe. Tiene derecho, fíjese usted. Y entonces él dijo, no le doy ningún diagnóstico. Pero el no dar un diagnóstico es dar un diagnóstico. Así de sencillo. Si usted se inhibe de hacer algo o no hace nada, ya está tomando una decisión. Si lo hace, y si no lo hace y dice, aquí no hago nada, o no tomo una decisión, mentira, usted ya tomó una decisión de no hacer nada. Y tomó una decisión de no decidir nada. Entonces, por lo general, la peor decisión de todas. Entonces ahí entramos a la parte de la función ejecutiva de inteligencia, que ya hemos hablado que prácticamente función ejecutiva e inteligencia son términos que se solapan y obviamente eso es lo que miden, lo que han estado midiendo los test de inteligencia, que es el WISE. El test de inteligencia, el primero fue el de Binet. Vamos a ponerlo de otro colorcito. Entonces tenemos ahí, para medir la inteligencia, el primer test en el mundo fue el test de Binet. Ese lo estudié yo cuando estudié psicología en la Católica. El primer test que me enseñaron por historia, pues el test de Binet, ¿sí? Existen varios test de Binet que fueron posteriormente, él sacó su test y fueron posteriormente mejorados, digamos así. El Stanford Binet es uno de los mejores. La Universidad de Stanford lo tomó y lo mejoró, con, obviamente, el permiso del autor. Alfred Binet, un abogado, era abogado y era profesor. Le gustaba dar enseñanza, por eso con esos conocimientos fue que inventó, él descubrió o hizo el primer test de inteligencia, que tiene más de 100 años, porque lo hizo a principios del siglo XX, ya cumplió en el 2005, cumplió 100 años, que tiene más de 100 años el test y se lo sigue utilizando, el test de Binet. Actualmente se utiliza más el test de WISE, que ha desplazado al test de Binet, ¿no? WISE es las siglas de Wechsler. A ver, vamos a ponerlo aquí.
Wechsler Adult Intelligence, lo vamos a poner con I nomás, Scale. Wechsler Adult Intelligence Scale, en español, escala de inteligencia de adultos de Wechsler. El nombre de Wechsler David Wechsler, era el psicólogo. David Wechsler trabajó en Nueva York, en el Hospital Bellevue. El Hospital Bellevue, lo vamos a poner acá. El Hospital Bellevue, así se escribe, Bellevue, es un hospital tradicional en Nueva York. Es como el Hospital Luis Bernaza aquí en Guayaquil. Fue uno de los primeros hospitales de Nueva York. Muy conocido. El hospital de la ciudad de Nueva York prácticamente. Obviamente Nueva York tiene muchos otros hospitales y clínicas particulares y un montón de centros médicos. Pero el Hospital Bellevue es el más antiguo y el más tradicional. El antiguo hospital es un edificio de ladrillo que lo han convertido en museo. Un pocotón de rascacielos, pues, de atención de todo tipo de especialidad. Pero allí en el Hospital Bellevue, en la sección de psicología, donde trabajó David Wechsler, allí fue el que ideó el test de Weiss, que actualmente Weiss se utiliza en todo el mundo y prácticamente no hay una evaluación de inteligencia que no se utilice Weiss. Es decir, si usted quiere evaluar inteligencia, tiene que utilizar Weiss. Y ese fue ideado por David Wechsler. Yo estudié el Weiss 1 en 1980, que empecé a estudiar psicología, al final de medicina a la par. Wechsler 1, actualmente hay el Wechsler 5, el Weiss 5 ya. Ya van, cada cierto tiempo vino después el 2, después vino el 3, el 4. El 4 es el más... Yo prefiero el 4 que el 5 y muchos psicólogos dicen que el 5 no es tan bueno. Yo tengo el 4, es muy bueno. Creo que es el mejor. Pero bueno, el Wechsler 5 es el que actualmente está. Proviene de David Wechsler. La próxima vez que vayan ustedes a Nueva York en sus múltiples viajes, le dicen al chofer que en vez de irse a la Quinta Avenida, que siempre van por allá, o entonces se dan una vueltita más allá al norte, está en Manhattan, entre Manhattan y... el Wechsler, el Hospital Bellevue es conocido en toda Nueva York, cualquier taxista lo lleva, es como decir aquí el Luis Bernaza, ¿no? En Guayaquil. Entonces ahí ustedes entran y van a la sección donde trabajó él, hay una placa recordatoria que ahí estuvo trabajando David Wechsler, el famoso psicólogo, inventor del test del Weiss. Existe Wechsler para niños, existe Wechsler para adolescentes también, hay 3 tipos de Wechsler. Entonces, muchas de las subescalas que se utilizan para el test de inteligencia sirven para las funciones ejecutivas, porque miden memoria de trabajo, miren hay unos rompecabezas especiales, obviamente todo eso con tiempo, rompecabezas de elefante, de caras, figuras incompletas, frases incompletas, todo eso miden el dominio espacial, verbal, aritmético y de otros vocabulario, etcétera, etcétera, que hacen que realmente sean funciones para el lenguaje, funciones para la ejecución, funciones también para la memoria visual, la parte de los rompecabezas. Para terminar, y obviamente las funciones ejecutivas son las más importantes de todas, y obviamente hay el test. Hay la evolución de funciones ejecutivas del NeuroSí, de Roberto Ardila es el que tenemos. La torre de Hanoi sí la tengo también. Los dígitos de Wechsler para ver la memoria de trabajo. El test de laberinto para ver la planificación.
etcétera, etcétera. También el Wechsler mide los trastornos disejecutivos. Se lo puede utilizar como un test que es neuropsicológico más bien antes que inteligencia. Bueno, los test no se los voy a tomar, pero lo que sí les voy a tomar es lo que hemos hablado aquí. Concepto, clasificación, tipo, para qué trastorno sirve. Eso es importante, ¿no? O decir, evaluación de la función ejecutiva no se las voy a tomar. Desde la página 40 hacia atrás, todo el capítulo de funciones ejecutivas, ¿no? En el capítulo 3 de funciones ejecutivas. Capítulo 3 de la parte 2 del libro guía, ¿verdad? Ok, bueno, con esto nos vemos. Terminamos la clase, creo. Seguimos a la siguiente. La siguiente clase, pues obviamente, el capítulo 4 del libro guía, ¿no? Capítulo 4 para la próxima clase. Bueno, ¿alguna pregunta? Estas cosas son un poquito nuevas para ustedes, yo lo sé. Tuto claro, así que ya saben, funciones ejecutivas, chicos. Ok. Ahora, en realidad, ya ustedes no van a pensar que la inteligencia es lo que diferencia a los seres humanos. Las funciones ejecutivas es lo que nos diferencia a todos. Bueno, muchas gracias. Pasen bien.